Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Pablo Grefo Espinosa, pertenezco al quinto semestre de la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica del Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana. En este video trataremos el tema de los elementos de medición para el análisis de respuesta de los sistemas a diferentes tiempos de entrada. En todo sistema de control automático de procesos, su éxito es dependiente de un buen sistema de medición de sus variables. La correcta medición en el tiempo de las variables controladas permite un cálculo acertado de las leyes de control. La medición de una variable de control puede ser con lectura local o bien con envío de información a distancia para su lectura en la sala de control. Encontramos diversas variables comúnmente monitoreadas en un proceso industrial y sus correspondientes transductores son la temperatura, la presión, el caudal, el nivel de líquido y la composición. A esta lista también podemos agregar lo que es el pH, densidad, turbidez, viscosidad, nivel de sólidos, humedad, espumas en suspensión, humos, entre otros. Es importante remarcar que la medición de una variable de control puede llevarse a cabo en forma invasiva o no invasiva. La mayoría de los transductores son invasivos. Esto puede causar la inexactitud de la medición y exigir un mantenimiento constante al sensor. Dentro de la terminología y definiciones tenemos lo que es un instrumento, el cual es un dispositivo utilizado para la medición directa o indirecta, monitoreo o control de una variable, incluyendo elementos primarios, indicadores, controladores y elementos finales de control. El término transductor se ha aplicado a dispositivos o combinaciones de dispositivos que convierten señales de una naturaleza física a otra en forma proporcional. El elemento de medición o transductor es un dispositivo que tiene la capacidad de detectar una magnitud física o química representativa de un proceso, llamada variable de instrumentación o de proceso. Como siguiente tenemos el elemento de emisión o transductor, el cual un término general para un dispositivo puede ser un elemento primario, transmisor, relé, convertidor u otro dispositivo que recibe información en forma de una o más magnitudes físicas. El sensor, elemento primario o captador, es el primer elemento instalado en un transductor. Es capaz de utilizar o transformar la energía asociada a magnitudes físicas o químicas a medir, llamadas variables controladas o de instrumentación. De acuerdo a las normas ANSI o ISA, la definición de un elemento primario es un instrumento o elemento de sistema externo o interno que convierte cuantitativamente la variable medida en una forma adecuada para la medición. El transmisor tiene la función de convertir la señal de salida del elemento primario a una forma compatible con la naturaleza de las líneas de transmisión e interpretable por otros dispositivos. El medidor es un dispositivo cuya entrada es la señal producida por un elemento primario y genera una salida equivalente en unidades interpretadas por el operador humano. El conversor, convertidor o acondicionador. Este es un dispositivo que se utiliza para condicionar la señal entre el elemento que transmite y el que recibe. Un convertidor es un dispositivo que recibe información de una señal de instrumento con una dada forma y transmite una señal de salida con otra forma, tal como un convertidor de señal de corriente. Hay dos necesidades básicas que motivan al acondicionamiento de una señal. La primera es compatibilizar la naturaleza de todas las señales dentro de un lazo de control, y la segunda es la alineación de mediciones que por su propia naturaleza no suelen ser lineales. Las características de los elementos de medición.
Para la selección de un elemento de medición se debe tener en cuenta una serie de propiedades o características deseables, las que se pueden agrupar en dos grandes grupos, como son las características estáticas y las características dinámicas. Las características estáticas están asociadas al error estacionario del transductor, mientras que las características dinámicas se asocian a la respuesta dinámica del mismo. Características estáticas de un elemento de medición. Las características estáticas de un transductor describe el comportamiento del mismo en régimen permanente o estacionario. Por tal motivo, la mayoría de los transductores se cuantifican en términos de error. El rango de entrada o salida de un instrumento es el intervalo comprendido entre el mínimo y el máximo valor de la señal de entrada. El alcance o span de entrada de un instrumento es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la señal entregada. La exactitud se refiere a la desviación de los valores medidos respecto al considerado como su verdadero valor. La precisión se define los límites de los errores cometidos en torno a un mismo valor medido de entrada ocurrido repetitivas veces. La resolución de un elemento de medición es el menor salto o cambio en la señal de entrada capaz de producir un cambio apreciable en la señal de salida. La repetitividad es el error esperado al repetir varias veces la misma medida. Usualmente la repetitividad es un valor menor o igual a la precisión. Tolerancia de medida de un instrumento. Se define tolerancia o margen de tolerancia de un instrumento al intervalo de valores en el que se debe encontrar una magnitud medida por el mismo para que se acepte como válida cuando se utilice en condiciones normales de servicio durante un cierto tiempo. La sensibilidad es la pendiente de la curva calculada como el cociente entre el incremento de la señal de una salida y el incremento más pequeño capaz de ser medido entre la entrada de la propiedad física medida. La linealidad. Este término es generalmente usado para describir cuán cerca se encuentra la respuesta real con respecto a una recta ideal del elemento de medición en su rango de operación. La histeresis se define como la máxima diferencia entre ambos caminos para una misma señal de entrada, dividido el rango de entrada por 100. Esto quiere decir que se expresa la histeresis como un porcentaje del span de trabajo. El offset es la lectura de salida cuando la variable de entrada es nula. Si el rango de medida no tiene valores nulos, se lo toma respecto a un punto de referencia y se lo puede expresar en variables de desviación respecto a dicho punto. Características dinámicas de un elemento de medición. Las características dinámicas de un transductor describen el comportamiento del mismo en régimen transitorio. Las características más comunes son la velocidad de respuesta, en la cual nos indica la capacidad de un transductor de seguir los cambios en el tiempo de una magnitud física mediante una señal de salida. La otra característica es respuesta en frecuencia. Aquí se busca medir la respuesta de un sensor ante entradas periódicas sinusoidales. Para esto existen dos parámetros típicos, que es el rango de frecuencia, el cual es el intervalo de frecuencias en el que para entradas sinusoidales mantienen relación de amplitud constante. El desfase define el retraso de fase de la señal de salida respecto a una señal sinusoidal de entrada. Deriva indica el cambio gradual en la lectura de un instrumento en un periodo de tiempo prolongado sin corresponderse con ningún cambio de entrada. La deriva de cero. Aquí se describe el cambio en la lectura del cero de un instrumento que pueda ocurrir a lo largo del tiempo.
El error dinámico se define como la diferencia entre el valor exacto de la magnitud física y el indicado por el instrumento. Características deseables de un elemento de medición. Dentro de las características deseables tenemos la exactitud y la precisión de la medición deben ser altas como fuese posible. El rango de funcionamiento debe ser amplio y debe tener buena exactitud y precisión en torno al rango. La tolerancia debe ser bajo para tener un intervalo de validez de las mediciones pequeñas. La sensibilidad debe ser alta para lograr una salida visible frente a pequeños cambios en la señal de entrada. El transductor debe ser resistente a las condiciones ambientales a las que estará sujeto. Dinámica de elementos de medición. Todo elemento de medición, por tratarse de un sistema físico, tiene una dinámica relacionada al proceso natural de convertir una señal de una naturaleza a otra, ya que el mismo no puede ser instantáneo. Dinámica de un transductor de temperatura. Termocupla sin vaina. Considere el sistema de medición de temperatura. Termocupla con vaina. En algunos ambientes corrosivos es necesario medir la temperatura. Algunas termocuplas incluyen una vaina protectora. La seguridad intrínseca. En determinadas industrias como las petroquímicas, plataformas petrolíferas, tuberías y gasoductos y cualquier entorno que almacene gases y polvillos explosivos están sujetas a serios riesgos de ignición y explosión. Por este motivo, cualquier instrumento o equipo eléctrico instalado en este tipo de atmósfera presenta un serio riesgo que debe ser cuidadosamente contemplado en base a normas de seguridad. Para que se produzca una ignición en una atmósfera potencialmente peligrosa, es necesario el aporte de un nivel mínimo de energía en presencia de un mínimo volumen o concentración de material, llamado volumen crítico. La seguridad intrínseca se define como el conjunto de medidas adoptadas en el circuito eléctrico y el cableado de un equipo o elemento de medición ubicado en zonas potencialmente peligrosas para que ninguna chispa o efecto térmico producido sea capaz de provocar la inflamación de una atmósfera explosiva. Con eso ha sido todo, muchas gracias.